Continuamos con lo que estábamos ayer. Habíamos terminado definiendo bien lo que es una función. Habíamos terminado definiendo bien lo que es el rango y el dominio de una función. Entonces, manera de practicar y para recordar lo que hemos visto en la anterior clase. Ratito, tac. Resolvamos el siguiente problema. ¿Ya? El problema nos dice encontrar el dominio de esta función. ¿Ya? La función es x cuadrado menos 3x más 2. Cuidado con los ecos, los que están cerca de otras personas, coloquen sus audífonos para que no haya eco. Si están cerca de otra persona que está en la clase, colóquense sus audífonos. X cuadrado menos 3x más 2. Ya. Entonces, levante la mano quien quiere ayudarme a resolver el problema para que anote participación. Para empezar, el dominio, ¿qué es en palabras simples? ¿Qué es lo que hemos visto ayer? ¿Qué es el dominio de una función? ¿Quién quiere participar? Ok, Katia, te doy la palabra. ¿Qué es el dominio de la función? Ok, el dominio de la función es eh, cualquier X, o sea, cualquier línea curva vertical que corta en un punto, en un solo punto. Ok, para que una relación sea una función, si hago líneas verticales, Ajá, tiene que cortar en un solo punto. en un solo punto. Ya, Ajá, eso es tiene para que haber. definición de una función. Ahora, si hablamos del dominio de la función, el dominio es los valores de x posibles, ¿no? Posibles. Ahora, en esta función que hay una raíz, tenemos que buscar ver qué valores no son posibles y decir esos valores no, no los voy a incluir en mi dominio. ¿Cómo analizamos eso, Katia? ¿O cómo es el dominio de esta función? A ver, en primera la función es una raíz, entonces el gráfico sería una parabólica. Ya. Sería, entonces, Es a una ver, perdón que te interrumpa. Es una parabólica sí. cuando solamente es un término lineal. Entonces, Ah, ok. si esto fuera así, ok. Y luego lo podemos mover, vamos a ver eso en detalle. Acá estamos con algo cuadrático, entonces es más complicado. Ya no es una parabólica, habría que ver con la graficadora qué nos da. ¿Ok? Está bien, Katia, tu aporte. Angie, Daniela, ¿qué otras cosas habría que ver para analizar el dominio? ¿Me escuchan o no? Daniela o Angie. Eh, sí, yo puedo escucharlo bien. Yo creo que teniendo en cuenta las restricciones que analizamos en un radical, tenemos que ver que sea mayor a cero. Entonces creo que deberíamos poner esa condición de lo que está dentro del radical, x cuadrado menos 3x más 2 mayor o igual a cero. Ok. Entonces, esto anoten ya. Hay que analizar, cuando analizamos el dominio, tenemos que analizar las restricciones. Lo que hiciste, Katia, también es correcto. Hace ver la gráfica y ver cuáles son los valores, digamos. Pero acá la gráfica es complicada. Si tenemos un graficador, un software a la mano, también podemos hacer eso. Analíticamente podemos analizar las restricciones. ¿Qué restricciones hay? Si tengo una raíz, lo que está dentro de la raíz cuadrada o par tiene que ser positivo. Esto de acá es una restricción que hay que analizar. Si tengo divisiones entre cero, si tengo denominadores, lo que esté abajo no tiene que ser cero. Es una restricción que tenemos que analizar. ¿Ya? Es generalmente cuando estemos logaritmo, también en la restricción, si tenemos logaritmo de algo, lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor a cero. Sí, Camilo, levantaste la mano. ¿Quieres complementar algo? No sé, eso de que era necesario tener estos tres
problemas matemáticos como para analizar qué restricciones hay, ¿no? Y ver de determinar el dominio. No, pero sí era eso, o sea, quería argumentar lo del logaritmo, pero ya lo puse. Ok, perfecto. Gracias, Camilo. Entonces, estas son las tres restricciones que más vemos. En este caso, vemos que hay una raíz. Entonces, en el momento que veo una raíz par, raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz, digo, tiene que ser positivo. ¿Ya? Y acá se forma una inecuación. ¿Ya? Rápidamente resolvemos la inecuación. Si no lo han visto antes, el método es el siguiente. Busco qué valores de esto me da 0 o busco factorizar. Vemos que acá la factorización no es muy complicada. Dos números que multiplicados me den más 2 y sumados o restados me den menos 3 es menos 2 y menos 1. ¿Ya? X menos 2 por menos 1 me da más 2. Menos 2 menos 1 me da menos 3. Entonces estoy factorizando bien. ¿Ya? Una vez que tengo esto, ¿quién me ayuda para que note participación? ¿Cómo se resuelve una inecuación? No es una ecuación, sino es una inecuación. ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien ha aprendido esto anteriormente? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya. Sí, Horacio, te escuchamos. Si no estoy mal, separaríamos ambos términos, o sea, haríamos x menos 2 mayor o igual a 0 y x menos 1 mayor o igual a 0. Ya, hay Y que ahí mezclar un pasaríamos, poco. Ya, ok, está bien. ¿Quién era, perdón? Horacio, ¿no? Lucía, ¿tú querías? Lucía, ¿te escuchamos? Bueno, Yo le haría los puntos críticos de las inecuaciones. ya, ok. Otro método es decir, eh, analizo los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Son los puntos que me va a dar o acá 0 o acá 0. ¿Cuáles serían los puntos críticos, Lucía? 2 y 1. 2 y 1. Entonces, una vez que factorizo, una vez que veo cuándo esto es 0, en esos momentos es lo que llamamos puntos críticos. Para x2 me va a dar acá 0, punto crítico. Para x1 me va a dar acá 0, va a ser punto crítico. Estos puntos críticos lo coloco en mi eje real. Acá pongo el 0, acá tengo un punto crítico 1, acá tengo un punto crítico 2 y los pongo acá. ¿Ya? Luego, después de colocar los puntos críticos, José o Angie, ¿qué es lo que hacen para resolver la ecuación? Inecuación. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, José. Primero reemplazaría x en 0 Ya. y tendría en una de las ecuaciones, si sale bien, Es correcto, pues ¿no? Ya. es correcto. Y el siguiente es falso y el siguiente es correcto. Ya. Entonces, ¿cuál es el método? Una vez que pongo los puntos críticos, detectamos las regiones posibles de solución. Estos puntos críticos me dan las fronteras. ¿Cuántas regiones hay? Una región, otra región, otra región. Hay 3 regiones. Lo que tenemos que encontrar es cuál de las regiones son resultado. ¿Ya? Para eso yo elijo cualquier punto, cualquier punto. Por facilidad, ¿qué elegimos? Cualquier punto que no sea frontera, ¿no? Ni uno ni dos podemos elegir, pero cualquier punto. Por facilidad, casi siempre elegimos 0, pero podría elegir -3, podría elegir 10, podría elegir lo que me dé la gana, ¿ya? Entonces, porque me da la gana elegir 0, digo, voy a probar para x igual a 0 y lo meto en la inecuación, ya sea acá o acá, porque es lo mismo, ¿ya? ¿Qué voy a obtener? Que menos 2, 0 menos 2 es menos 2, por 0 menos 1 es menos 1, mayor o igual a 0. Multiplico 2 mayor o igual a 0 y me pregunto, ¿esto de acá es verdadero o falso? Y vemos que 2 sí es mayor a 0, ¿ya? Entonces es verdadero. Entonces donde x es 0, es verdad, x igual a 0. Donde está x igual a 0, esa región es verdadera. ¿Dónde está x igual a 0? En esta región. Entonces es verdadero. ¿Ok? Donde más es verdadero, las regiones las regiones resultados son intercaladas. Entonces, si este es verdadero, esta región es falsa, entonces acá no hay solución, y la siguiente también es verdadero. Entonces, todo lo que está en celeste es mi solución a la inecuación, ¿ya? Entonces, de acá, ¿cuál sería
los X. ¿Cuál es el dominio? El dominio tiene que ser todos los valores que me den acá positivo. ¿Qué valores me dan positivo? Esto de acá. Por lo tanto, como resultado final, el dominio de la función va a ser, esto escribimos, sabemos que empieza desde menos infinito, empieza desde menos infinito. Menos infinito es un conjunto abierto hasta 1. 1, ¿ya? Acá, como es mayor igual, cuando es mayor igual, el 1 se lo incluye. Entonces, 1 cerrado. Esto lo voy a unir con el otro conjunto. El otro conjunto empieza ¿dónde? Empieza en 2 y esto va a ir hasta más infinito abierto. Este sería el dominio de la función. ¿Dudas, preguntas? Para verificar esto podríamos hacer la gráfica en un software. Un ratito, déjenme abrir. Nueva pestaña, ventana. Desmos. Compartir pantalla, continuar. Entonces tenemos graficadora y sabemos que esta función es, un ratito, ¿dónde lo tenía? Y es igual a raíces SQRT, ok, por si acaso, repito, raíces SQRT, ya es una función de x al cuadrado de, ¿cuánto era? Menos 3x más 2, menos 3x más 2, y acá tenemos la gráfica, ¿ya? Y vemos una coherencia con el resultado que hemos encontrado, ¿no? Entonces, como dijo Katia al principio, podemos intentar graficar manualmente. Esto es complicado porque es x cuadrado, no es racional, no es simplemente x, no sería una parábola, sino hay una raíz. Entonces, vamos a la graficadora y vemos que la función es desde menos infinito, ¿no? Desde menos infinito viene, ¿hasta qué punto? Hasta acá, hasta 1, y luego en 2 aparte. Y entre 1 y 2 no hay ni una gráfica. Entonces el dominio es desde 0, desde menos infinito hasta 1 y desde 2 hasta adelante. ¿Ok? ¿Qué más quería decir acá? Ah, ya. ¿Cuál sería el rango? ¿Cuál sería el recorrido? Rango recorrido. Camilo, ¿cuál sería el rango recorrido? Sí, disculpe, tenía una duda. Te escuchamos. Hemos identificado los intervalos para ver si son verdaderos y falsos en la función principal, pero también tenemos que sustituir los puntos críticos en la función principal para ver si son verdaderos o falsos, cosa de ver si es mayor, igual o solo mayor, o asumimos dependiendo de la inecuación. Es con la inecuación. Acá pongamos. Tac. Ya. Cuando la inecuación es con igualdad, mayor igual o menor igual, los puntos están incluidos. Entonces acá es cerrado, acá es cerrado. ¿Ya? Si estuviéramos haciendo un logaritmo, no sería igual, ¿no? Solamente sería mayor. Cuando solamente es mayor, no hay que hacer la prueba con el punto, simplemente no lo incluyo. Es frontera, pero no lo incluyo. Entonces serían intervalos abiertos. Y cuando yo escribo acá, pongo esto que significa abierto y significa que no estoy incluyendo. Es decir, todos los números hasta el 1, pero sin incluir el 1. Entonces, cuando haya igualdad, lo incluyo. Cuando no hay igualdad, no lo incluyo. ¿Está claro, Camilo? Sí, gracias. Ya. Ahora, retomando el gráfico que hemos encontrado en Desmos, teníamos algo de este estilo, ¿verdad? 1, 2, algo así. ¿Ya? En 1 y en 2. ¿Cuál es el rango de la función? Fabio. Sería de 0 a infinito. Sería de 0 a infinito. Vemos que hay valores verticales para y solo a partir de 0 y hasta infinito, ¿no? Cualquier valor acá de esta recta positiva se va a encontrar en los puntos
pero no hay ningún valor para un y menos 3, digamos. Para y menos 3, la curva nunca está en y menos 3. ¿Ok? Entonces espero que todo eso esté claro. Entonces acá podemos decir que el rango es todos los reales positivos, incluidos el 0, ¿ya? O desde 0 hasta infinito. Ok. Un último ejemplo, rápidamente. Si quisiéramos calcular, ¿dónde estaba? Pues por acá había puesto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si quisiéramos calcular el rango de la función f de x igual seno, no sé, de pi x, hagámoslo sencillo. ¿Cómo calculo el rango de la función seno pi x? Levante la mano quien me sugiere una solución. Para empezar necesito conocer la función seno y estoy asumiendo que la conoce. ¿Cómo es la función seno? Han hecho todos pre-U de matemáticas, todos han hecho geometría. ¿Cómo es la función seno, José? Si no me equivoco, son como ondas, Son que como van de ondas. arriba hacia abajo, hacia abajo. ¿Y cuándo es el seno? Empezamos en 0. ¿No? Hagámoslo más sencillo. Pongámosle simplemente x. ¿Y cuándo corta acá? ¿Para qué valor de x? Para pi. Acá llega a su cúspide en pi medios. Y luego se repite de manera periódica. 3 pi medios, 2 pi. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el rango de la función? ¿Cuál sería el rango de la función, Javier? ¿Serían todos los reales? El dominio de la función sí serían todos los reales. ¿Por qué? Porque horizontalmente todos los x son utilizados. Acá para este x tengo este punto. Para este x tengo este punto. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿cuál es el rango de la función? Y el rango de la función es los valores verticales que son utilizados. ¿Cuál sería, Daniela o Ángela? De -1 a 1. De -1 a 1, ¿ya? Y esto parte de la definición del seno. El seno es una onda, ¿ya? Y esa onda tiene un máximo en 1 y tiene un mínimo en -1. ¿Qué valores de y son utilizados? Solamente cualquier valor que está en este conjunto, desde -1 hasta 1, ¿ya? Por ejemplo, 0,5, ¿cuándo es utilizado? 0,5, acá es utilizado, acá también es utilizado y se repite, ¿ya? Pero 2, por ejemplo, 2 que está acá, ¿cuándo es utilizado 2? Nunca, nunca se lo utiliza. Entonces, el rango de la función va a ser desde -1 hasta 1, cerrado, porque incluimos el 1 y el -1, ¿ya? Entonces, para encontrar el dominio, el rango, hay que analizar las restricciones, hay que analizar la forma de la función, por eso hay que conocer cómo es el seno, cómo es una recta, cómo es una exponencial. Entonces estamos recordando cosas y aprendiendo algunas cosas que tal vez no han visto antes de funciones, ¿ya? De formas de funciones. ¿Qué más quiero decir acá? Ok, levanten la mano todos los que han participado rápidamente para que note. Horacio, ¿dónde estás? Horacio, Tech, Daniela, Tech, Fabio, estás por acá, creo. Fabio, Ángela, Ángela Morales, ¿no? Sí, José Venegas, Tech, Javier, Lucía, Camilo, Javier, Lucía, Camilo, Javier, ¿dónde estás? Creo que no estás. Acá estás. Camilo, Lucía.
Lucía. Acá. Anotó todo el mundo, ¿verdad? Carlos Telles, no sé dónde estarás. Acá no tenemos el número. Ya, ok. Ok. ¿Dónde estábamos? Ahora. Recordemos algunas funciones que ya han visto antes. ¿Ya? Recordemos rápidamente la recta. ¿Ya? Una función particular que entra en muchos análisis. Una recta, bueno, es una línea, tac, tac, tac. Para definir los elementos de una recta, recordamos rápidamente lo que es una pendiente. ¿Ya? La pendiente en palabras simples, ¿qué es? ¿Quién me dice la pendiente en palabras simples? No en la ecuación. En la ecuación es delta y entre delta x, pero en palabras simples, ¿qué es la pendiente, José? La inclinación que tiene la gráfica de la recta. Muy bien, ¿ya? Entonces la pendiente simplemente podemos decir que es algo que describe la inclinación de la recta, ¿ya? Si la recta no está nada inclinada, ¿ya? Como podemos ver acá, ¿cuál es la inclinación de esta recta? Es totalmente horizontal. Estamos hablando de una pendiente 0, ¿ya? Si la recta está un poco inclinada, va a tener una pequeña pendiente, que acá va a ser más o menos 1/5, ¿ya? Si la recta está muy inclinada, por ejemplo, algo de este estilo, una recta muy inclinada, vamos a hablar, estoy diciendo cualquier cosa, pero esta pendiente más o menos es, supongamos 20, ya vamos a hablar que es una pendiente muy grande porque está muy inclinada. Cuando está totalmente vertical, ya la pendiente no es definida, la pendiente se acerca a un valor de más o menos infinito, ¿ya? Y también vamos a decir lo siguiente, cuando la inclinación es de esta manera, ¿ya? Estamos hablando de una pendiente, estamos hablando de pendientes positivas, ¿ya? Positivo. Cuando si me voy de izquierda a derecha, estoy creciendo, ¿no? Estoy creciendo, entonces esto es una pendiente positiva. De izquierda a derecha estoy creciendo, pendiente positiva. Si de izquierda a derecha lo que está pasando es, estoy decreciendo, me muevo de izquierda a derecha, pero estoy yendo hacia abajo, no hacia arriba, la pendiente es negativa. ¿Ya? Entonces la manera de visualizar lo que es la pendiente. Como fórmula, la pendiente es delta y entre delta x. ¿Qué significa eso? Delta y entre delta x. Delta y es el cambio que sufre y, el cambio de y respecto del cambio de x. ¿ya? Y estas cosas lo que tienen que entender, porque así van a entender los problemas que se aplican ya en finanzas. No solamente tienen que ver números y letras, sino entender qué significa eso contextualmente. Entonces, un delta es un cambio, ¿ya? Y ese cambio, ¿cómo lo puedo medir? Lo puedo medir como y2 menos y1 si tengo 2 puntos. Y el cambio en x lo puedo medir como x2 menos x1 si tengo esos 2 puntos. Entonces, tengo 2 puntos, x2 y y1. El cambio de y es cómo cambia y de acá a acá. Entonces, esta distancia, si es que es una distancia hacia arriba, me va a dar algo positivo. Esto de acá va a ser positivo, ¿ya? Dividido, ¿cuál es el cambio de x? Entonces, el cambio de x es este cambio de acá. Si es un cambio, si es algo hacia la derecha, es un cambio positivo. Entonces, esto me va a dar positivo, ¿ok? Y la división de eso es la pendiente, ¿ya? Una vez que tenemos claro lo que es la pendiente, digamos, si yo les digo calcular la pendiente de la gráfica acá, ¿qué tendríamos que hacer? Digo, agarro 2 puntos cualquiera. Hagamos con esto mejor para que sea más directo. Acá, agarro 2 puntos cualquiera, ¿ya? Y digo, la pendiente que es el cambio de y respecto de x. Entonces, si yo empiezo acá y digo, ok, para moverme al otro punto, tengo que cambiar x y tiene que haber un cambio en y. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el cambio en y? ¿Cuántos cuadrados me he movido? Me he movido 2, pero me he movido hacia abajo. Es un cambio negativo. Por eso, menos 2. ¿Ya?
Y para ese movimiento, para moverme acá, ¿cómo me he movido en X? Me he movido también 2. El cambio también es 2. Y como es hacia la derecha, es un cambio positivo. Entonces, de acá estaríamos encontrando que la pendiente es de -1. ¿Ya? Acá hago el mismo ejercicio, digamos, agarro un punto, agarro otro punto, cualquiera, y digo que es la pendiente, es el cambio de Y respecto de X. Para moverme de acá a acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener un cambio en X y tengo que tener un cambio en Y. ¿Cuánto es el cambio en Y? Es 4 cuadrados. Y es un 4 positivo. ¿Por qué? Porque estoy cambiando hacia arriba. ¿Cuánto es un cambio en X? Es 2. 2 y es positivo. ¿Por qué? Porque es hacia la derecha. Entonces la pendiente había sido 2. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas de lo que es la pendiente? Estoy haciendo un repaso rápido de cosas que ya han visto antes. ¿Está claro? Ok. Una vez que tengo la pendiente, ya puedo decir que puedo encontrar la ecuación de la recta. La primera ecuación de la recta es la que entra mucho, que se utiliza mucho, es la ecuación punto pendiente. ¿Ya? La ecuación punto pendiente, como dice su nombre, necesito un punto, ¿ya? Y necesito la pendiente de la recta. Una vez que tengo esto, para encontrar la ecuación de la recta, simplemente sustituyo en esta ecuación. Y menos Y1 es igual a M por X menos X1, ¿no? Rápidamente acá podemos decir, si la pendiente es 3 y el punto es 1 menos 2, ¿cuál es la ecuación de la recta? Pues es Y menos Y1. Y1 es menos 2, entonces menos 2, es igual a la pendiente, y la pendiente es 3, por X menos X1, y X1 es el X del punto, ¿no? Y acá tendría Y más 2 es igual a 3X menos 3, y tendríamos que Y menos 3X más 5 igual a 0. Es la ecuación de la recta, ¿ya? O si despejo Y va a ser igual a 3X menos 5, ¿ya? Y esta es la ecuación de la función, digamos, la función. ¿Por qué? Porque Y muchas veces llamamos función de X. ¿Ok? Y es justamente, ¿cuál es la función? Es Y, ¿no? Entonces Y en función de X es 3X menos 5. Aprovecho para mostrar esto de acá que quería decir en la anterior clase. Ok. Hemos hablado de funciones desde el punto de vista... hago un paréntesis por si acaso, desde el punto de vista gráfico, ¿no? Si tengo un dibujito, tac, 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 una función que tiene que ser, tiene que cortar sí o sí las rectas verticales solamente en un punto, y es función, ¿ya? Entonces, este dibujo puede estar representado de manera matemática como Y igual a algo de X, ¿no? Y entonces estamos hablando de una forma explícita, ¿ya? Aparte de que sea explícita, lo podemos escribir como función. Es decir, en vez de escribir Y, pongo f de X, así en vez de Y, pongo f de X, es esto de acá, ¿ya? Entonces, ambas son de manera explícita, ¿ya? Notación funciones y también explícito. Y una función, la misma gráfica, puede estar escrito de manera implícita, es decir, que no, Y no está despejado, ¿no? Si de acá yo simplemente multiplico por 2, que me va a quedar 2y igual a 1 menos x cuadrado, y luego lo que hago es este x cuadrado lo paso al otro lado como más x cuadrado, luego este menos x cuadrado lo paso como más x cuadrado igual a 1, me va a quedar esto de acá, ¿no? Es la misma, es el mismo dibujo, no estoy alterando el dibujo, sigue siendo el mismo dibujo, sigue siendo la misma función, pero está escrito de otra manera. Cuando Y no está despejado, cuando no tengo F igual a algo o Y igual a algo, decimos que la función la estoy presentando de manera implícita. Acá Y hay que despejar para tenerlo de manera explícita. ¿Ok? Entonces, cuando escuchen el término implícito o explícito de una función, se refiere a eso. ¿Ok? Ahora, cierro paréntesis. Volviendo a la recta. ¿Ya? Esto de acá, ¿qué vendría a ser? Sería una forma implícita de la función, ¿no? Porque Y no está despejado, ¿no? Y si yo despejo Y, tendríamos la función en su forma explícita. ¿Ok? Y esto podemos graficarlo como con la graficadora o con lo que hemos aprendido sobre la pendiente. Puedo hacerlo rápidamente, fíjense.
Tac, tac. ¿Qué sabemos de esta recta? Sé que pasa por el punto 1 menos 2. Entonces 1 menos 2. Pasa por este punto. Y luego sé que tiene una pendiente de 3. ¿Qué es la pendiente? Es el cambio de y respecto de x. Entonces yo sé que la pendiente es de 3. Entonces puedo decir 3 sobre 1. ¿Cuánto es el cambio de y? 3. ¿Cuánto es el cambio de x? Es 1. Y ambos positivos. Entonces yo digo, ok, me muevo una vez en x, porque ese es el cambio de x, y me muevo 3 veces positivo de y. Entonces me muevo 1, 2, 3 veces positivo en y, porque es el cambio en y. Y de esta manera encuentro otro punto y la recta sería algo de este estilo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ok. Otra ecuación de la recta es la ecuación pendiente y ordenada o intersección en el origen, ¿ya? Que es y igual a mx más b. Si yo tengo una pendiente, una recta de este estilo, que tiene una pendiente m, y va a cortar acá en el eje vertical, corta en b, es decir, que esta altura es b, ya sea positivo o negativo, yo puedo escribir esta ecuación, y igual a mx más b. ¿Ya? Otra forma de pendiente. Y la última forma importante de la recta es que yo, si todo lo paso a un lado y digo que es igual a 0, esta forma de la recta igualada a 0 se llama forma general de la recta. ¿Ya? Entonces, sí, acá lo que nosotros habíamos presentado, esto es una forma implícita y al mismo tiempo es una forma general de la recta. ¿Por qué? Porque todo está a un lado y lo estamos igualando a 0. Entonces, punto pendiente, pendiente ordenada en el origen y forma general. ¿Ya? Súper rápido para recordar cosas que ya han visto en geometría y o en colegio. ¿Ok? En su prefacultativo de matemáticas. Ok. Si tenemos dos rectas que son paralelas, dos rectas que tienen la misma inclinación, es pues lógico que digamos que tienen la misma pendiente. Entonces, dos rectas paralelas tienen la misma inclinación. ¿Y qué es la inclinación? Es la pendiente. Entonces, tienen la misma pendiente. ¿Ya? Y por otro lado, cuando tengo dos rectas que son perpendiculares, ¿qué significa que son perpendiculares? Que cuando se van a cruzar, se forma un ángulo de 90 grados. En este caso, hay una relación entre las pendientes. ¿Ya? La multiplicación de las pendientes es -1, ¿ya? O una de ellas es la inversa de la otra, pero cambiándole el signo. ¿Ok? Entonces tenemos esta relación también. ¿Ok? Resolvamos un par de ejercicios con este problema. ¿Ya? Tenemos lo siguiente. Quiero encontrar la recta que pasa por este punto, 2 menos 1, y que es paralela a esta recta. Levante la mano quien me ayuda a resolver el ejercicio. ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo encuentro la ecuación de una recta que pasa por este punto y es paralela a esta recta? José, ¿cómo haces? Primero encuentro la pendiente, que sería despejando y, Ok, lo que nos daría que la pendiente es 2/3. Y de ahí uso la ecuación para encontrar el punto con el punto pendiente. ok. Entonces, acá yo despejo y. 3y lo paso a ver, para que esté bien claro. 2x menos 5 es igual a 3y. Y de acá y es igual a 2/3 x menos 5/3. ¿Para qué ha hecho esto José? Para encontrar la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente de esta recta, José? 2/3. 2/3. Es lo que hemos visto acá, ¿ya? Por si acaso. Yo lo paso de esta forma y lo que acompaña a x es la pendiente, ¿ya? 2/3.
Y una vez que tienes la pendiente, ¿qué es lo que haces, José? Usar la ecuación de punto pendiente, que es y menos y1. Exacto. Igual a mx menos x1, pero con el punto que tengo, porque sé que tengo este punto y que es paralelo a esta recta. Ya tenemos algo de este estilo. Gráficamente, digamos, no tengo los gráficos exactos, pero sé que pasa por 2 menos 1. Sé que pasa por acá, digamos, ¿no? Y tengo una recta que, digamos que yo la grafico en la graficadora y tengo esto, digamos. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando una recta que es paralelo a esta recta y que pasa por este punto. ¿Qué recta estoy buscando? Es esta recta la que me interesa, esta L2. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Pero de manera analítica. Reemplazando, ¿qué voy a tener? Voy a tener y menos y1, es decir, más 1, es igual a m. Hemos hallado que es 2/3 por x menos x1, y x1 es 2, ¿no? Y luego ordeno, simplifico, despejo y si quiero, pero ya, son detalles, ¿ya? Entonces ya tenemos acá una respuesta. Tengo una recta, ¿ya? Que es esta, digamos. Tengo un punto y quiero hallar la recta que pasa por ese punto y que es paralela a esta. Entonces digo, tengo que encontrar la pendiente porque es la misma, ¿ya? Estudiamos es M2. No, mentira, esto es M1. Pero la recta que quiero buscar tiene la misma pendiente porque son paralelos. Duplicar la página. Tac. Ahora, quiero hacer el inciso B. Quiero hallar la recta que es perpendicular a esta recta, a la de acá. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Quién quiera participar antes? Fabio, ¿cómo haces? Ya, aplico lo mismo que la anterior vez, ¿no? Que y es igual a mx más b, así despejando y. Ya. Y la pendiente sería la misma, 2/3. Entonces tenemos exactamente lo mismo. Esto de acá. Copiar. Pegar. Entonces tenemos lo mismo, ¿no? Despejo y encuentro la pendiente de la recta 1, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la pendiente de la recta 2? La recta 2 tiene que ser perpendicular, no Sería, paralela. sí, sería negativo, Negativo y 2/3. la inversa, ¿ya? Entonces sería negativo y esto va abajo, entonces sería menos 3/2, ¿ya? No menos 2/3. ¿Está claro, Fabio, esa parte? Ah, sí, me olvidé eso. Gráficamente, ¿qué tendríamos? Este es mi punto, ¿verdad? Este es mi punto 2 menos 1. Gráficamente tendríamos que, tiene que pasar por acá y tiene que ser perpendicular a esta. Entonces sería algo de este estilo más o menos. Tac. ¿Ya? Esta es la recta que quiero buscar. Entonces ya tengo la pendiente y simplemente reemplazo, ¿no? Digo y menos y1, que es 1, es igual a m, que es menos 3/2 por x menos x1, que es menos 2, ¿no? Y acá puedo multiplicar por 2, 2y más 2 es igual a menos 3x más 6. Y de acá tendría que 2y más 3x menos 4 igual a 0, ¿ya? En su forma general, digamos. Tac, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Ya. Daniela, ¿está claro? ¿O tienes alguna duda o pregunta? Ok. No, profe, me olvidé bajar la mano. Ya. Déjenme ver. Ok. Ahora apliquemos esto. Lean el problema. Acá voy a modificar. Se da el valor durante 2004 y durante 2008, pongamos para que no haya confusiones. 2008. Ya, entonces me dice que en el 2008 tengo el valor de ¿qué es?
el valor de un producto, ¿ya? Es una cosa vale $1,850, ya, una moto, digamos, 2008. No, pero esto sí va a ir creciendo. Ya, bueno, no sé, lo que sea, un producto tendencia, $1,850 del 2008. Y sabemos que esta es tendencia, cada vez vale más. Me dice que va creciendo su precio a $250 de manera anual, ¿ya? Entonces, la pregunta es, utilicen esta información, ¿ya?, para encontrar una función que te dé el valor de este producto en términos del tiempo, ¿ya? Entonces, nosotros que hemos visto, hace un momento hemos visto que y igual a una función de x, ¿no? Y igual a una pendiente de x más su ordenada, digamos, ¿no? Y x son letras, ¿ya? No porque les den otras letras tienen que volverse locos, ¿ya? En este caso, ¿cuál sería mi y? ¿Cuál es la función y? Levanten la mano. ¿Cuál sería la función y en este contexto? Ángel. Sería B, B, valor. el valor, el precio del producto, ¿ya? ¿Y cuál sería X? T. T, el tiempo. X sería T, el tiempo, en años, ¿ya? Entonces, en vez de Y igual a Fx más B, voy a tener que el valor, el precio del producto en función del tiempo, ya no de X, va a ser algo de T más B, digamos, ¿ya? O la otra forma, era B, ¿cómo era? B, punto pendiente, ¿no? B menos un B especial es igual a la pendiente menos por T menos un tiempo especial, digamos, un punto, ¿no? Pondremos acá, Y menos Y1 es igual a M por X menos X1, ¿ya? Entonces, con todo lo que hemos visto y con lo que dice el problema, lo que se pide es encontrar una de estas dos funciones, ¿ya? ¿Cuánto es B de T? Ya sea con esto o ya sea con esto. Y lo que nosotros sabemos es de que el tiempo corre en el año 2000, ¿ya? 2000 significa T igual a 0. Sabemos que 8 años después, es decir, para T igual a 8, acá pongámosle para que esté más claro, para T igual a 8, yo sé que el precio es 1850. El valor para el año 8, para el 2008 es 1850. Tengo un punto. Si se dan cuenta, me está diciendo que para X igual 8, el Y es 1850. Para T igual 8, para el 2008, el precio, el valor es 1850. Entonces, me está dando un punto y me da un ritmo de crecimiento anual. Entonces, calculen esto rápidamente. Nos daremos unos 5 minutos. A todo el mundo proceda. Voy a preguntar a cualquiera cómo ha hecho, ¿ya? Si es que se equivoca, no es importante, no es grave, pero sí necesito que todo el mundo haga esta reflexión. Comiencen. Levante la mano los que han hecho. A ver, primero preguntaré levante la mano los que han hecho y si no, quisiera saber. Valeria, Abril, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué reflexión has hecho? Valeria o Nadia, ¿qué reflexión han hecho? Yo estaba intentando hacer con la primera ecuación, pero me quedo en la parte de la pendiente. Ya. ¿Tú, Nadia? He sacado que la pendiente era 200, pero no estoy muy segura de decir lo que he calculado está bien. ¿Por qué 200? He calculado el valor de 5 años con ese aumento anual, que son 250, el total serían 1250. Ya. Entonces, al valor del 1850, utilizo la segunda forma y le resté esos 1250. M entre paréntesis 8 de T menos T1, que creo que serían de esos 5 años. Ya. Sí. ¿Quién más? José, ¿tú qué hiciste? Como ya tenemos el punto 1850, el 8 usa la ecuación y la pendiente es 250. Ya. Entonces, fíjense, este 250 es el ritmo de crecimiento de valorización del producto. Entonces, apliquen
el contexto, ¿ya? No solamente son números y letras. Acá, digamos, yo les he ayudado a interpretar que para empezar estamos con una gráfica del precio en función del tiempo, no XY. Acá les he dicho, acá me están dando un punto de manera implícita. Me están dando un punto que significa que para 8 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos que acá es 4, acá digamos que es 8, el precio es 1850, digamos que acá está 1000, digamos que acá está 2000, entonces por acá más o menos tengo este punto de la función. El punto A le llamaremos que es 8,1850. Esto es el punto A. Me está diciendo que el ritmo de velocidad de aumento anual es de $250. ¿Qué significa? En palabras simples, si el 2008 valía 1850, ¿cuánto va a valer el 2009? Diana, Joaquín, ¿cuánto vale el producto del 2009? Micrófonos. Katia, ¿cuánto vale? Ah, 1850 más 250. O sea, 1800 más 250, aumenta a 250, ¿no? sí. Entonces va a ser 2100, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, acá estaba 2000, por acá es 2100, digamos. Entonces, un año después, digamos el 2009, el precio es de, el 2009 es de 2100, ¿ya? Entonces, estaríamos encontrando otro punto, digamos. Acá un poquito podríamos encontrar con eso otro punto, ¿ya? O de manera más directa, darnos cuenta lo que dijo José. Ese 2250 es la pendiente de la función. Pondré bien esto. Este es el punto A. Esto de acá vamos a llamarlo B. B, ¿qué es? Es el 2009. ¿Cuánto va a valer? Va a valer 1850 más 250, es decir, 2100. ¿Ya? El 2009 va a ser lo que valía el 2008 más lo que está creciendo de manera anual, ¿no? Si ya tengo dos puntos, con eso puedo hallar la pendiente, hallar esto, o simplemente decir, fíjense, ¿qué es la pendiente? Es cómo cambia Y respecto de cómo cambia X. De acá a acá, ¿cuánto hay X? Pasa un año. Del 2008 al 2009 pasa un año. ¿Y cuánto crece Y? Pues estamos viendo cómo es un añito, crece $250. Entonces, de ahí digo, la pendiente es delta Y entre delta X, había sido 250. Esto de acá había sido 250. Esto de acá había sido la pendiente. Entonces, ya tengo una intuición desarrollada, me doy cuenta inmediatamente. Si no tengo la intuición desarrollada, tengo que darle contexto, tengo que hacer estos puntos, tengo que ver, pasa un año más 250, pasa otro año, ¿qué va a pasar? Tengo otro punto, entonces tengo dos puntos, con los dos puntos hallo M, ¿no? O utilizo una ecuación de dos puntos también, ¿no? M, ¿qué es? Es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Como tengo dos puntos, puedo hallar M también por ahí, ¿ya? Y una vez que tenemos M y tenemos los puntos, puedo utilizar esto de acá. ¿Qué voy a decir? La función que estoy buscando va a ser el valor de la función en un punto, en un determinado tiempo. Sé que el 2008 valía 1850 menos 1850, es igual a la pendiente que hemos deducido, que es cómo va creciendo anualmente, que es 250, por T menos T1. ¿Y T1 qué es? Es en el 2008, T para ahí es 8. Y ya está.
De acá, B de T va a ser igual a 1850, 200, un ratito. 250 por 8, ¿cuánto es? Es 1600, 2000. 1850 más menos 2000 es menos 150. Va a ser 250T menos 2000, sí. Menos 2000 más 1100, 150. Menos 150. Si no me equivoco, va a darme esto. ¿Ya? Multiplicando y despejando. Esa sería la respuesta. ¿Dudas, preguntas? Sí, está bien. Profe, una cosita. En el caso de que usamos aquí la ecuación punto pendiente, usamos los datos de las coordenadas de A. Podíamos haber usado también las coordenadas de B, no cerraban, ¿no ve? También este 9 y 2100 también por eso lo utilizo. Ah, ya. ¿Ok? Sí. Gracias, profe. Ok. Levanten la mano los que han participado. No, hagamos esto más. Fíjense. Ahora, tenemos lo siguiente ya. En Estados Unidos, en Inglaterra, se utilizan para medir temperaturas los grados Fahrenheit. ¿Ok? Y el sistema internacional, en Europa, Sudamérica, Latinoamérica y todo lado, es Celsius. ¿Ya? Ahora, queremos encontrar una relación, ¿ya? Encontrar una ecuación lineal, una función lineal que exprese la relación entre Celsius y Fahrenheit. ¿Ya? Y lo que sabemos es lo siguiente. ¿Ya? ¿De dónde sale? Nosotros sabemos que el agua congela a 0 grados. Por eso nosotros hemos dicho que sea 0 grados. ¿Qué es 0 grados? Cuando está congelando el agua. ¿Ya? Nosotros sabemos que hemos puesto 100, me ha dado la gana de poner 100, nos ha dado la gana de poner 100 cuando hierve. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que 0 es congelación del agua y que 100 es cuando hierve el agua. Ahora Fahrenheit no me recuerdo cuál, creo que 0 era, ahorita voy a fijarme de dónde salen los Fahrenheit, ¿ya? Y este 0 es equivalente a 32 Fahrenheit y estos 100 es equivalente a 212 Fahrenheit. ¿Ok? Y lo que queremos es encontrar una relación, ¿ya? Y una vez que tenemos esta relación, transformar 72 Fahrenheit a Celsius. ¿Cuánto es en Celsius 72 Fahrenheit? ¿Ok? ¿Cómo haríamos? Estamos en el contexto de funciones lineales, la relación es lineal. ¿Qué hago con estos números? Levanten la mano los que quieren participar. Felipe, ¿qué es lo que harías con esos números? No sé si está bien, pero los podrías poner como puntos en un plano. Tenemos un plano y voy a buscar una relación, una función entre dos variables. ¿Cuáles son las variables? No van a ser X, no van a ser Y. ¿Qué van a ser las variables? Los grados Celsius y... Los grados Fahrenheit. Ok, perfecto. En este caso es 72. Vamos a decir que Fahrenheit es horizontal y Celsius es vertical. Y ponemos esos puntos. ¿Qué puntos pondrías, Felipe? Bueno, en el eje de Fahrenheit pondría 32 y bueno... Y el que le corresponde es 0. Entonces, para 32, digamos que está por acá, Fahrenheit, sabemos que Celsius su equivalente es 0. Entonces, acá tengo un punto A. El punto A es 32 Fahrenheit, 0 Celsius. Y sabemos que el agua hierve para nosotros es 100 y para los gringos es 212. Entonces, pues, tenemos 32 por acá, digamos, está 212. Ya, no está muy bien mi escala. Y para nosotros eso es 100, digamos que acá está 100. Entonces tengo acá otro punto B, donde B es 212 y 100. Tengo dos puntos, puedo hallar la relación entre estos dos. ¿Cómo hallamos la relación entre estos dos? ¿Cómo hallo la ecuación? Saca la pendiente. Sacamos la pendiente. Digo, ok, la pendiente es el cambio de Y respecto al cambio de X. Acá si quieren podemos utilizar esta ecuación, Y2 menos Y1, X2 menos X1. Y reemplazo. ¿Cuál es el cambio de Y? Es esta altura. Esta altura es el cambio de Y cuando tengo dos puntos.
¿Y qué va a hacer? Va a ser la resta de lo que hay acá menos lo que hay en A. Es la resta de Y2, 100, menos Y1, que es 0. Entre el cambio de X, que sería esta distancia, que va a ser también positiva, que va a ser X2, 212, menos X1, que va a ser 32. Y de acá encontramos que la pendiente de la relación había sido 100 entre, 180. Esto es 10, 18 avos, que no sé cuánto es. ¿Cuánto es 18 avos? Rápidamente, por favor. 0,5. 0,5. 5. 0,5. 105. Ok. No, 5. Sí, 5, solo 5. 0,5. 0,5, ¿no? 0,05. Ya. No, 0,5. 0,5, perdón. No creo. 10 entre 18. De nuevo, por favor, ¿alguien más? ¿Me confirme? Da 0.56. 56. 0, estoy mal. Ok. 0,55. Ya. Ok. Estaba bien entonces. Redondeando 0,5. Ahora, ¿qué quería decir? Tengo la pendiente. ¿Qué me falta hacer? Pues punto pendiente. ¿Qué voy a poner? Y menos Y1 igual a M por X menos X1, ¿no? Pero le doy contexto. ¿Cuál es mi Y? Son los grados Celsius. ¿Cuál es mi X? Son los grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a tener? En Celsius va a ser menos un punto, cualquier punto. Voy a agarrar el punto A. ¿Cuánto tengo en Celsius para este punto A, que es este de acá? Es 0, ¿no? Este es el punto A, repito, 32 Fahrenheit para 0 Celsius, entonces C menos 0 va a ser igual a la pendiente que hemos hallado, que es 0,56, que es F menos F1, acá F1 es 32. Y ya tenemos la relación entre C grados Celsius y Fahrenheit. C va a ser igual a 0,56 veces F menos, ¿cuánto es 0,56 por 32? Rápidamente, ¿cuánto les da? 17,8. 17,8. ¿No? Entonces ya tengo la relación entre C y F. Finalmente la pregunta me dice calcular cuántos grados centígrados es en Celsius 72 Fahrenheit. Entonces C para 72 Fahrenheit es 0,56 por 72 menos 17,8. Y esto me va a dar, ¿cuánto? Pongo en vez de F72, ¿cuánto les da eso? 22,52. 22,52 grados Fahrenheit, ¿ya? Mentira, grados Celsius, ¿ya? Déjenme ver esto. No creo. Un ratito. No, pero parece bien. A ver, déjenme ver. 0. Ah, no, está bien, perdón. Sí. ¿Dudas, preguntas? Rodrigo, ¿dudas, preguntas? Sí, perdón, me confundí. ¿Por qué puso 72? Lo que la pregunta acá te dice, te pide una relación. Esto de acá es la relación. Esto de acá es una respuesta. ¿Cuál es la relación con la función? Es esto de acá. Y luego te dice, utiliza esa relación para encontrar cuántos Celsius es 72 Fahrenheit. Por eso he puesto 72 en vez de F, he puesto 72. ¿Ahora sí, Rodrigo? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Qué más quería decir? Tac. Ya. Hagamos una pausa. Y levanten la mano todos los que han participado y que no han notado. Ok. Ahora.
Ya conocemos bien esto, hemos tratado bien la función lineal, ya, función f de x igual a x. Recordemos algunas funciones que vienen a menudo, ya, la función cuadrática o parabólica, ya, que es cuando tenemos acá un x cuadrado. Ya, entonces sabemos que es la parábola, pam, pam, ¿ok? ¿Y qué pasa acá en 0 y acá pasa en 1, 1? En 1, 1 y en 1 y en menos 1, 1. Ahora, tenemos la función x cubo, ya que la anterior vez les había mostrado, es esto, es de esta manera, ya, recordemos. Que crece mucho más rápido que la función cuadrada, que la parábola en esta parte. Y tenemos acá la función raíz de x, ¿ya? Cuando es x, por si acaso, no cuando es x cubo o x cuadrado, solo x. Vamos a tener, normalmente tendríamos una función así, ¿ya? Pero esto no es función, ¿por qué? Porque una recta vertical me corta en dos partes, ¿ya? Solamente voy a tomar una mitad, ¿ok? Si quisiera tomar la otra mitad, que también es posible, es decir, si en vez de esta mitad superior yo quiero tomar la otra mitad inferior, que también esto de acá es una función. ¿Por qué? Porque corta solo en un punto las rectas verticales. Esto también es una función porque corta en un punto las rectas verticales, ¿ya? ¿Cuál es matemáticamente esta función? ¿Quién me dice? Esta función es f de x igual a raíz de x. Esta de acá, ¿qué va a ser? Sería negativo. Negativo, ¿ya? Esto de acá sería f de x igual a menos raíz de x, ¿ya? Acá implícitamente hay un más raíz de x, ¿ok? Eso es lo que tome nota de esto, ¿ok? Princesa, ¿verdad? Princesa, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, por ahí debe estar, si no acá, ya. Ahora, tenemos esto, paf, paf. Tenemos lo que es el valor absoluto. En palabras cortas, ¿qué es lo que hace la función valor absoluto? ¿Quién me puede decir? Palabras simples. Ivy, ¿qué hace el valor absoluto? Bueno, lo convierte en positivo. Todo lo que está dentro lo convierte en positivo. Todo lo que está, exacto, es muy importante. Todo lo que está adentro lo convierte en positivo. Si yo tuviera f de x igual a raíz de x cuadrado más 4, tengo que fijarme lo que está adentro. ¿Ya? O x cuadrado menos 4, digamos, ¿ya? A ver, esto vamos a retomar después. Entonces, acá f de x igual a x, ¿qué es? Es esto de acá, ¿ya? Entonces, todo lo que es negativo, que sería esta parte, lo vuelve positivo, lo refleja. Esta parte de acá, f de esta parte es negativa, lo va a reflejar para que se vuelva positiva. Entonces, me quedaría ahora esto de acá. Gráficamente, todo lo que era negativo se lo refleja para que sea positivo. Matemáticamente, esto es bien importante, ¿ya? F de x igual a x, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Si x es mayor a 0, esto va a ser x. Si x es 3, valor absoluto de 3 es 3. Si x es 5, valor absoluto de 5 es 5. Pero si x es negativo, menor a 0, el valor absoluto va a ser el negativo o signo cambiado. ¿Qué quiere decir esto? Si x fuera menos 7, el valor absoluto de menos 7, ¿cuánto es? Es 7. Es decir, al menos 7 le aumento un menos y se vuelve positivo, 7. Si fuera menos 5, sería menos menos 5. Menos, pero menos 5 sería 5. Valor absoluto de menos 5 es 5. Entonces, esta es la manera también de expresar el valor absoluto. Y más importante aún, si yo tengo que f de x es igual a, pongámosle, valor absoluto de x cuadrado menos 4, ¿ya? ¿Esto qué va a ser? Tengo que seguir la misma lógica. Va a ser lo que está dentro del valor absoluto si lo que está dentro del valor absoluto es mayor, es positivo. Y va a ser el negativo de lo que está dentro del valor absoluto si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, ¿ya? Entonces se puede complicar más cuando
tenemos cosas más complejas dentro del valor absoluto, pero la idea es la misma. Y de manera general, si yo tengo f de x igual al valor absoluto de lo que sea, esto va a ser lo que sea, siempre y cuando lo que sea sea positivo. Y va a ser negativo de lo que sea, porque lo voy a forzar a que sea positivo. Negativo de negativo es positivo, cuando lo que sea sea negativo. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de desarrollar lo que es el valor absoluto. Luego tenemos la función racional, que es simplemente 1 sobre x, ¿ya? Y que hemos visto que tiene hay una asíntota donde el denominador es 0. En este caso, el denominador es para x igual a 0, me va a dar 1 sobre 0 infinito, y ahí tengo una asíntota. ¿Ok? Y tiene esta forma. Tac, tac. Recuérdense de estas formas. ¿Dónde estás? Y vistas acá. Tac, ya. Ahora. ¿Qué más quería decir? Recordamos las funciones trigonométricas. El sen son unas ondas, donde el seno empieza en 0. Acá corto en pi, corto en 2pi. Y el coseno es lo mismo, solo que lo movemos. ¿Ya? Lo movemos hacia la derecha o a la derecha, de tal manera que empezamos en 1. Pero tienen la misma frecuencia, el mismo ritmo de cambio. Acá es pi medios, ¿ya? Acá es 3 pi medios, etc. ¿Ya? Función seno y coseno. Y terminamos con lo que vendría a ser las funciones polinomiales en general, ¿ya? Donde tenemos que voy a tener x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, ¿ya? Una función polinomial es cuando tengo x a la n, ¿ya? El grado máximo de lo que voy a obtener me va a dar el grado del polinomio, ¿ya? Si el grado fuera 0, entonces simplemente me paro acá, a 0. F de x es igual a a. En otras palabras, y igual a 3. Sabemos que esto es la función constante, ¿no? Si yo grafico esto, ¿qué es? Y igual a 3. Es una recta que pasa por 3. Y es una función constante, nunca cambia, siempre es 3. ¿Ya? Si fuera grado 1, entonces me paro hasta acá. AX más B. ¿Qué función es? Es una función lineal, es una recta de lo que una recta que hemos analizado ya antes de la pausa. Si tengo grado 2, me voy a parar hasta acá y tengo ax cuadrado más bx más c y es una función cuadrática, es lo que hemos visto, algo parabólico, ¿ya? Y así grado 3, grado 4. Si tenemos al alcance una graficadora, podemos graficar esto sin problemas, ¿ya? Pero también hay ciertas nociones para graficar, para tener una noción de la gráfica. Por ejemplo, funciones polinomiales. En el caso que el grado fuera par, ¿ya? Supongamos que yo tengo y igual par. 2x4, más difícil. 2x6 más 5x5, digamos, más 3x más 2, ¿ya? Entonces no hay grado, no hay parte x cubo, no hay parte x4, ¿ok? Pero lo que me fijo es en el máximo, ¿ya? Entonces digamos que tengo algo de este estilo. Si el número que está acá es a la n. A la n es el número que acompaña al término máximo. Veo que es positivo. Yo sé con certeza que la gráfica va a ser algo que va a venir desde arriba, ¿ya? Y acá van a pasar varias cosas, ya pueden pasar en función del grado. Puede ser algo así, puede ser algo como acá vemos, o pueden ser más cosas, algo así. Y en algún momento se va a volver a ir hacia arriba. ¿Ya? Pero si por otro lado fuera más 5x5 más 3x más 2, digamos, ¿ya? Si lo que está acá es negativo, va a pasar al revés, ¿ya? Va a ser que va a venir desde abajo, acá pueden pasar ciertas cosas, no sabemos, y luego se va a volver hacia abajo. Puedo tener una noción de cómo es el crecimiento de la gráfica en más infinito y en menos infinito, ¿ya? Eso cuando el grado es par, eso cuando esto es 6, cuando es par. Cuando esto es impar, ¿ya? Por ejemplo, tengo algo de este estilo, y igual a x quinta, digamos, ¿ya? Más 3x más 2, digamos, ¿ya? Más 2 veces. Cuando el que acompaña al máximo
al máximo exponente, cuando esto es positivo, lo que yo sé es que va a ser algo que va a crecer. Va a venir desde menos infinito, va a crecer, y luego acá puede irse así, ¿ya? O puede pasar varias cosas, y luego va a seguir creciendo. ¿Ya? Sabemos con certeza que va a crecer. Acá va a pasar algo en función del grado, en función de los detalles, pero en algún momento se va a volver a ir. ¿Ya? Cuando esto es positivo y esto es impar. Y si por otro lado yo tendría que esto de acá es negativo, entonces va a ser al revés. Va a ser algo que va a decrecer, va a pasar algo, ¿ya? Y luego va a seguir decreciendo. Con estas dos cosas puedo saber el comportamiento. Si esto es par o impar, y sabiendo si es positivo o negativo, voy a saber que es de este comportamiento, o voy a saber que es de este otro comportamiento. ¿Dudas, preguntas? Y esto lo vemos con lo que ya conocemos de la parábola. Fíjense, si yo tengo una parábola, sé que tiene este tipo de ecuación. ¿Ya? Sé que esto es par. ¿Ya? Si este número de acá es positivo, como es par, yo sé que va a venir en algún momento, acá va a pasar algo, y como es par, sé que luego va a crecer. Sé que primero decrece y luego crece. Entonces es coherente a lo que sabemos de la parábola. Les muestro de nuevo lo que habíamos dicho, ¿no? Cuando es par, entonces si es positivo, viene y luego se va, ¿no? Y es lo que pasa con la parábola. Y si este A fuera negativo, ya, si A fuera negativo, es lo mismo, lo que pasa es al revés, ¿no? En algún está viniendo, por acá pasa algo, y luego se va a ir, va a crecer y luego va a decrecer, ¿no? Entonces lo que habíamos visto acá, ¿ya? Entonces la parábola está coherente a este análisis, ¿ok? Ya, ¿dudas, preguntas? Y finalmente, cuando yo tengo un polinomio de grado n, ¿ya? Como máximo va a cortar al eje horizontal con el grado del polinomio, ¿ya? Por otras palabras, ¿cuánto es el grado acá? Grado 4. Acá, grado 4, acá, grado 4. Como máximo va a intersectar 4 veces el eje horizontal. Como máximo. Entonces, esto de acá, vemos que hay 4 intersecciones. ¿Ya? Acá, en este otro caso, vemos que hay 2 intersecciones. Puede haber 2, puede haber 3, puede haber 1 y puede haber ninguna. ¿Ya? ¿Cómo sería algo que sea ninguno? Porque puede haber una función de grado 4 que sea algo de este estilo, digamos. Que nunca va a chocar con el eje horizontal. ¿Ok? Entonces, esto también a tomar en cuenta para describir un polinomio. Como máximo, choca o intersecta el mismo grado del polinomio. Ahora, vamos a pasar a lo que son las transformaciones de funciones. ¿Ya? Esto nos va a ayudar a graficar con facilidad ciertas cosas y así poder analizar las funciones. Primera transformación. Yo tengo y igual a x cuadrado. Yo ya sé que es una parábola. Yo sé que es de este tipo. ¿Ya? Puedo hacer una traslación vertical. ¿Cómo hago una traslación vertical? Simplemente digo f de x más algo. En este caso es más 2. Entonces, cuando a f de x, ya, que es x cuadrado, yo le sumo 2, lo que estoy haciendo es subiendo la gráfica, la función hacia arriba. Si fuera menos 2, hacia abajo. ¿Ya? Entonces, primera es traslación vertical. ¿Ok? Cuando yo sumo f de x más 2, es traslación vertical. Cuando yo hago
f de x. Cuando yo tengo f de x, que es esta parábola, ¿ya? Y ahora si yo quiero saber lo que es menos f de x, si yo quiero saber lo que es menos f de x, lo que estoy haciendo es una reflexión con el eje horizontal. Esto de acá es f de x cuadrado. Menos f de x, ¿qué va a ser? Va a ser menos x cuadrado, ¿ya? Entonces va a ser menos x cuadrado. Y gráficamente, ¿qué es? A esto de acá lo reflejo con la horizontal, entonces va a ser esto. ¿Ok? Todo estas de acá son transformaciones, como diríamos, respecto al eje Y, pongámosle, ¿ya? Transformaciones verticales, no sé si está bien el nombre, ¿ya? Pongámosle verticales. Ahora, tengo mi parábola, path, ¿ya? Cuando yo tengo, aunque acá estaba mejor explicado, ya. Cuando yo tengo f de x, ¿ya? Pero ahora yo digo f de x más un número, ¿ya? F de x es x cuadrado. F de x más 2 es que yo voy a colocar en vez de x, x más 2. ¿Qué voy a obtener? Voy a tener x más 2 al cuadrado. Estos dos son dos cosas diferentes. Acá, a f de x yo le sumo 2. Eso es una cosa. Acá, en vez de x, yo coloco x más 2. ¿Ya? Entonces, cuando yo pongo x más algo, lo que estoy haciendo es shiftear o desplazar la función hacia la izquierda. ¿Ya? Si es más 2, si es algo positivo, es hacia la izquierda. Si es algo negativo, si fuera x menos 2, por ejemplo, acá puedo graficar lo siguiente. Puedo graficar esto. Esto de acá, ¿qué va a ser? F de x menos 2. En vez de x pongo x menos 2, entonces va a ser x menos 2 al cuadrado, ¿no? X es x. La función es x al cuadrado. En vez de x pongo x menos 2, ¿qué va a ser? Va a ser x menos 2 al cuadrado. Como este es negativo, ahora el shift es hacia la derecha. ¿Ya? ¿Cuánto me muevo? El valor de acá. Este valor me da el valor para hacer el shift, el desplazamiento. Me muevo de 2. ¿Ok? Y, ¿cómo era esto? Tac, 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 tac. Acá le falta eso. Tenemos esto, reflexión, traslación, expansión. Este quería mostrar antes. Ya. Y cuando yo tengo una función, por ejemplo, esta de acá, ¿ya? Esto es y de f de x, ¿ya? Cuando yo hago f de menos x, estoy haciendo un reflejo horizontal. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer un reflejo, pero respecto al eje vertical. Como es que el eje vertical es mi espejo, entonces estoy haciendo un reflejo horizontal. Lo que hay a la derecha se repite, lo pongo a la izquierda, ¿ya? Entonces, esto de acá es f de menos x. Y les hago recuerdo, si esto era y, si esto de acá era f de x, ¿ya? Menos f de x es el reflejo vertical, lo que les había dicho antes. Yo reflejo respecto a la horizontal. Una cosa es menos f de x, otra cosa es f de menos x, ¿ya? Para que esté claro. Si y es x cuadrado, ¿ya? O f de x es x cuadrado, ¿qué es menos f de x? Es ponerle un menos a todo esto. Es ponerle, pongámosle acá mejor. ¿Qué es menos f de x? Es ponerle un menos a todo esto. ¿Ya? Por otro lado, ¿qué es f de menos x?
f de menos x es colocar menos x en lugar de x. Entonces, f de menos x es colocar en donde hay x, voy a colocar menos x al cuadrado. Entonces, esto es f de menos x, esto es menos f de x. Son dos cosas diferentes. Gráficamente, menos f de x es hacer un reflejo vertical, menos f de menos x es hacer un reflejo horizontal. ¿Ok? Acá tenemos lo que habíamos hablado de hacer un shift horizontal. ¿Ya? Esto es f de x igual a x cuadrado. Les recuerdo que esto va a ser f de x menos 2 al cuadrado. Es decir, x menos 2 al cuadrado. Perdón, f de x menos 2. Como f de x es x al cuadrado, en vez de x que voy a colocar, x menos 2. Pero si es que el shift fuera 4 hacia la izquierda, como es hacia la izquierda, va a ser positivo. Cuando es a la derecha es negativo. Entonces hacia la izquierda va a ser x más 4. En vez de x que pongo, x más 4 y esto al cuadrado. ¿Ya? Entonces la gráfica de esto es esto, la gráfica de esto es esto, y estamos haciendo la gráfica a partir de lo que ya sabemos. A partir de que x cuadrado, la gráfica es eso, y luego hago las siguientes gráficas. Bueno, esto ya les había dicho, de la traslación, f de x más k, cuando el más k es afuera, es vertical, ¿ya? Traslación vertical. Si el k es positivo, me muevo hacia arriba. Si el k es negativo, pues lo traslado hacia abajo, ¿ya? La traslación, reflexión, y nos faltaría la expansión. ¿Dónde está la expansión? Ah, esto está interesante. Fíjense. Esto es f de x. Una parábola echada. Conocemos. ¿Esto qué va a ser? Esto en rojo es es menos f de x. ¿Ya? Copio f, que es raíz de x, y le aumento un menos. Gráficamente, ¿qué es menos f de x? Es un reflejo horizontal. Mentira, vertical. Es un reflejo vertical. Lo que está arriba lo repito abajo. Entonces, por eso esta parte roja es menos raíz de x. Por otro lado, ¿qué va a ser raíz de... esto de acá qué es? En vez de x que estoy colocando, estoy poniendo menos x. Esto va a ser f de menos x. En vez de x coloco menos x y me va a quedar raíz de menos x. Gráficamente, ¿qué es f de menos x? Gráficamente, ¿qué es f de menos x? Es un reflejo, pero horizontal. Por eso, esto de acá lo reflejo y obtengo esto. ¿Ya? Entonces, con este ejemplo está claro la distinción entre esto y esto. ¿Ya? Dos cosas que tienen que distinguir. Finalmente, tenemos lo que es la expansión. Supongamos que tenemos acá esta función que parece un seno. ¿Ya? Un seno y es una función f de x. Más o menos parece un seno de x. Pongámosle seno de x, ¿ya? No es, pero parece. Si yo quiero graficar o entender qué es y igual a 2 veces el seno de x, ¿ya? Cuando yo meto y igual a un número f de x, lo que estoy haciendo es haciendo una expansión vertical. Lo que voy a hacer es que esta cosa negra lo voy a como alargar verticalmente. ¿De qué factor? De un factor, en este caso, doble, digamos. Un factor. Si esto fuera 3, lo voy a alargar más. Va a ser algo así, digamos. Si fuera 5, sería más. Sería algo así, ¿no? Entonces, lo estoy expandiendo. Eso es cuando yo hago y de a veces fx. ¿Ya? Si en vez de y igual a fx fuera, en vez de 2 pongo un medio, ¿ya? ¿Qué es lo que estaría haciendo? Estaría comprimiendo, ¿no? Si a fuera más pequeño que 1, que fuera acá, por ejemplo, si a fuera 0,5,
lo que estoy haciendo es comprimiendo en vez de alargar. Entonces, el negro es mi original, el rojo va a ser la compresión. ¿Ok? En un factor a la mitad. Y finalmente tenemos lo que es la expansión, pero expansión compresión horizontal. Yo tengo como función original la roja, fíjense. Tengo la función roja como original. ¿Ya? Eso es y f de x, que podríamos decir, si esto se va hacia arriba, esto se va hacia abajo, esto, si no me equivoco, puede ser x quinta, creo. No, mentira. No sé. Mejor no le pondré un número, ¿ya? Pero esa es la original. Digamos, pongámosle nomás algo. Digamos que y es x cubo más 1, creo. Ya no estoy seguro. Digamos, supongamos que es algo así. Si yo hago f de k veces x, y cuando k está entre 0 y 1, ¿ya? Es decir, f de un tercio, pongámosle, un tercio de x. ¿Qué va a ser esto? En vez de x voy a poner un tercio de x. Va a ser un tercio de x al cubo más 1. Un tercio es algo pequeño, es algo menor a 1, es algo entre 0 y 1. Cuando yo multiplico por algo entre 0 y 1, pero dentro de la variable, no afuera, lo que estoy haciendo es una expansión horizontal. ¿De qué factor? Como es 1 sobre 3, de un factor 3. Lo estoy como expandiendo 3 veces la cosa roja, ¿ya? Si fuera 3, ¿ya? Y cuando yo hago, por otro lado, f de 2 veces x, no de un tercio x, cuando lo que yo multiplico acá es algo mayor a 1, en este caso 2, ¿qué voy a obtener? En vez de x, ¿qué voy a colocar? 2x. 2x al cubo más 1, ¿ya? Esta función gráficamente va a ser la original, la roja, pero comprimida. Estoy haciendo una compresión horizontal. ¿Y de cuánto voy a comprimir? Del doble. Entonces, lo que era rojo, lo estoy como comprimiendo 2 veces. ¿Por qué? Porque es f de 2x. Entonces, es al revés de lo vertical. Fíjense. Cuando yo multiplico por un número mayor a 0, lo estoy expandiendo. Pero cuando multiplico por un número mayor a 1, perdón, cuando multiplico por un número menor a 1, estoy comprimiendo. ¿Ya? Compresión. ¿Verdad? Eso es cuando la multiplicación es fuera del f de x. Cuando lo que estoy haciendo es multiplicando a x que está dentro de f, cuando multiplico por un número mayor a 1, es compresión horizontal, al revés. Y cuando multiplico por algo menor a 1, ¿ok? Es una expansión horizontal, lo que tendríamos acá. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Entonces, hagamos un ejemplo de esto rápidamente. Fíjense. Yo tengo lo siguiente. Yo tengo la siguiente función. F de x es igual a, déjenme ver, un medio de x menos 1, todo al cubo y más 1. Y quiero graficar esto, ¿ya? Entonces, primero, hay dos maneras para hacer esto. ¿Cuál explico? Para explicarnos la que está acá en el gráfico. Ya este es el primer método, que es tal vez el menos fácil. Lo que primero que tengo que hacer es, tengo que factorizar lo que acompaña a x, ¿ya? Entonces, primero lo que hago es factorizar lo que acompaña a x. Un
un medio de X. Acá coloco. Sí, acá coloco menos 2. ¿Ok? Y todo al cubo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Fíjense. Necesito que acá aparezca un 1. Eso es el objetivo, primer objetivo. Que acá aparezca un 1, sí o sí. ¿Ok? Acá no aparece un 1, acá aparece un medio. Tiene que aparecer un 1. Entonces, para que aparezca un 1, lo factorizo. ¿Ok? Una vez que llevo acá, voy a hacer las transformaciones. ¿Qué transformaciones hay acá? Para empezar, lo primero que tenemos es una expansión. Tenemos esto de acá. Lo segundo que tenemos es un shifteo. Es esto de acá, este menos 2. Y lo último que tenemos es también un shifteo, una traslación, pero vertical. Entonces, analizo eso. Lo primero que tengo es la función de base, que va a ser algo al cubo. Veo que hay algo al cubo. Nosotros ya sabemos cómo se grafica algo al cubo. Es esto de acá. Eso sabemos. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a hacer esta de acá. La expansión horizontal. Esto de acá es f de x, f de un medio x, fíjense, un medio de un medio x. ¿Qué va a hacer eso? En vez de x voy a colocar un medio x al cubo. Hemos empezado con f de x igual a x al cubo. Cuando yo coloco un medio dentro de x, ¿qué es? Es una expansión horizontal, no vertical, sino horizontal. Entonces lo que voy a tener yo es que lo que tenía acá en celeste, horizontalmente lo voy a expandir. ¿De qué factor? De un factor 2. ¿Por qué es una expansión? Porque esto de acá, les recuerdo que es más pequeño que 1. Les recuerdo que el número que acompaña a x es más pequeño que 1. Cuando es más pequeño que 1, es expansión. Cuando es más grande que 1, es compresión. Entonces, por lo tanto, voy a estirar todo de manera horizontal. Y por eso me queda esta curva verde, f de un medio x cubo. ¿Ok? Luego tengo que hacer aparecer esto. Aparte de hacer aparecer esto, aparte de hacer la expansión, ahora digo, voy a meter s menos 2. Voy a hacer esto de acá, pero lo voy a hacer un shifteo, ¿ya? Entonces, esto de acá yo ya he hecho. Lo que estoy haciendo ahora es, lo que estoy aplicando ahora es hacer el shift de menos 2. A lo que ya tenía antes, en vez de x, voy a colocar x menos 2. Y lo voy a tener, y no me olvido del cubo. En vez de x, coloco x menos 2. Cuando yo en vez de x pongo x menos algo, sabemos que es un shift hacia la derecha. Entonces, esto que tenía como intermedio verde, ahora lo voy a mover, lo voy a shiftear de 2 hacia la derecha. Y tengo esto de acá, un medio de x menos 2 al cubo. Lo verde lo muevo a la derecha 2. ¿Por qué a la derecha? Porque es menos 2. Si fuera más 2 sería a la izquierda. Y finalmente tengo esto de acá. ¿Esto de acá qué es? Es un f de x. Todo esto digamos que ya lo tengo construido. Y le sumo 1 más 1. F de x más 1. ¿Qué es esto? Pues va a ser todo esto. Un medio de x menos 2 al cubo más 1. Y cuando yo tengo este f de x más 1, habíamos visto que es algo, es un movimiento vertical. Cuando yo tengo f de x más algo, estoy moviendo algo, estoy shifteando algo, pero verticalmente. ¿Ok? Entonces vamos a tener que lo que había encontrado acá, pendiente negro, simplemente lo muevo todo hacia arriba de un valor de 1 y así obtengo la gráfica de la función que estamos analizando. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas?
Ok, Profe, sí, para la transformación, o bueno, la expansión horizontal, tenemos que multiplicarle a x por bueno, significa que lo multiplicamos el número de x por un número menor a 1, sería el caso verde, ¿verdad? el caso verde es cuando es la expansión. Si yo me fijo, lo que yo tengo es esto. Esto es lo que tú tienes, ¿ya? Primer paso, factorizar. Y acá ves que hay una multiplicación. De acá sale, ¿ya? Entonces, estamos multiplicando ¿a quién? Estamos multiplicando a la función de adentro por un medio. Entonces, sería un f de kx. Entonces, al multiplicar por un medio, primero nos damos cuenta que es expansión horizontal. Como un medio, porque es un medio acá, porque es un medio, el problema me da que es un medio. Como es un medio, es algo menor a 1, entonces no es compresión, es expansión. Y como has dicho, horizontal, entonces lo que era celeste, era la original, lo expando horizontalmente, lo alargo como si fuera un chicle, horizontalmente y me da la cosa verde. ¿Está bien responder a tu pregunta? Sí, sí. Okay. Gracias, profe. Si en vez de un medio fuera un 2, digamos acá, no sería una expansión, sino sería una compresión. Entonces, esta cosa celeste, yo tendría que comprimirlo, digamos, a la mitad. Si fuera 2 en vez de un medio. ¿Ok? Con eso espero que esté ya totalmente claro. Disculpe, en la primera ecuación, ¿es un medio x menos 2 o es 1? Menos 1, menos 1. Esto es lo que tenemos como base. Súper. Pensé que era 2. Gracias. Por eso al factorizar, esto se vuelve un menos 2. Porque un medio por menos 2 me da menos 1, que es lo que tenemos de base. ¿Ya? Mañana vamos a retomar estas transformaciones. Otro método, otro orden, más que método, otro orden, que es un poquito más sencillo. Pero al final es la misma. Al final es la misma, el mismo razonamiento. ¿Dudas, preguntas? Perdón, una última cosita. Creo que al inicio dijo que tiene que salirnos 1 en una parte, no escuché bien. Algo de que estamos factorizando para que tengamos un 1. ¿Es siempre un 1 o es? No. Este es el enunciado. ¿Ya? Este es el enunciado. Graficar esto. ¿Ok? Yo factorizo el número que tiene x. He factorizado. ¿Ya? Al factorizar, veo que acá en el enunciado es menos 1, ¿verdad? Menos 1. Para que esto sea menos 1 y yo factorice, esto de acá tiene que ser menos 2. Porque menos 2 entre un medio me da menos 1. A eso me referí. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora Si sí. esto fuera, digamos, menos 3 el enunciado, entonces esto sería un medio 6, digamos, ¿no? Porque menos 6 por un medio me va a dar menos 3. ¿Ok? Disculpe, otra pregunta igual. X al factorizar, o sea, sí o sí tenemos que factorizar para que X sea como un término independiente. Sí, para seguir este orden. Es que el orden que sigamos afecta la gráfica final. Entonces hay que seguir un orden correcto. Entonces, para este primer método, optamos por ese orden. ¿Y qué pasaría si es que X, o sea, si en alguna ecuación no habría la posibilidad de que X sería un término independiente? ¿Cómo qué, por ejemplo? Digamos, o sea, al factorizar sí o sí tendría que ser, digamos, 4X o algo así. Es que si factorizamos, si fuera 4x, vamos a poder factorizar el 4, digamos. Ok. Sí, lo siento. Súper, gracias. Pero vamos a ver otros ejemplos mañana. Y yo creo que eso va a estar totalmente claro. Ok, gracias. Ok, quedamos ahí. Nos vemos mañana. Que les vaya bien. Gracias. Bye. Hasta luego. Besos. Gracias.